Bueno gente, hace tiempo os traje un vídeo hablando sobre los personajes de la saga Fate que más me gustaría ver dentro de Fate Grand Order. Personajes más o menos conocidos que por una razón u otra no eran jugables en Fate Go. Y hoy os traigo algo parecido, aunque a la vez completamente distinto, y me hace incluso algo de gracia, porque muchos pensasteis cuando hice aquel vídeo que iba a hablar sobre... sobre lo que voy a hablar hoy. Este es mi top personajes que quiero ver en la saga Fate, y esta vez sí me estoy refiriendo a figuras históricas que aún no han aparecido en la saga de ninguna forma, por lo que preparaos para andar teorizando un buen rato. Aunque antes haré un par de aclaraciones. En primer lugar, solo incluiré personajes que nunca hayan sido mencionados siquiera en la saga. Por esa razón, no incluiré algunos personajes como Tokugawa Ieyasu o el Cid Campeador. Uno porque aparece de coña en Koha Ace y el otro porque es mencionado que fue invocado como Servant en Fate Requiem. Y lo segundo es que a la hora de pensar en este top me di cuenta que hay muchos personajes que quiero ver en la saga más por su profesión o por su aporte en la historia que por quienes son como tal, por lo que veréis en este top bastantes puestos compartidos entre varias figuras históricas al mismo tiempo. Habiendo dicho esto, comenzamos. El puesto número 20 lo dedico a algún filósofo. Siento que hay muchos grandes nombres a los cuales no le veo el sentido que no hayan llegado aún a la saga, y que podrían ser excelentes servants de la clase caster, con un rol de apoyo, imagino, la mar de curioso. Entre los nombres que se me ocurren estarían Sócrates, Confucio, Nietzsche o Voltaire. El puesto 19 es un tanto parecido al 20, pero creo yo que con bastante más peso. Científicos, matemáticos, ingenieros... En Fate tenemos a gente como Paracelsus o Babbage, pero me gustaría ver a nombres más reconocidos aquí, científicos más elementales, como Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton o Marie Curie. Continuamos con Philoctetes, personaje que tal vez muchos conozcáis por ser ese pequeño fauno que entrena a Heracles en el clásico de Disney, pero lo cierto es que en realidad fue bastante más que eso. Famoso por su arco y flecha, fue uno de los pretendientes de Helena, participó en la guerra de Troya y fue quien acabó con la vida de Paris. Además de eso, ayudó a Heracles, lo cual hizo que se enemistara con Hera, e incluso conoció a Odiseo, convirtiéndolo en un héroe griego muy completo que podía tener interacciones más que interesantes dentro de Fate. Seguimos con el fundador del Imperio Mongol, Genghis Khan, uno de esos personajes que simplemente no me entra en la cabeza que aún no haya aparecido en la saga. El Imperio Mongol fue el más extenso de la historia, llegando a conquistar en 25 años más territorios que el Imperio Romano en 400. Muchos incluso piensan que él sería un buen candidato para ser Grand Rider, lo cual sería más que curioso, sobre todo porque murió por caerse de su caballo. Y continuamos con San Nicolás, o Nicolás de Bari, un obispo cristiano muy venerado en Europa al que se le atribuyeron varios milagros. Pienso que hacen falta más sacerdotes en Fate, pero si está en esta lista no es por eso, sino porque San Nicolás no es otro que la persona de la cual se originó el mito de Santa Claus. Y de veras pienso que podrían sacar algo jodidamente interesante al combinar ambos conceptos. Hubieron varias teorías de que Kira Kira no Archer iba a ser Goemon Ichikawa, las cuales finalmente acabaron por no acertar y personalmente me alegro de ello. Goemon se trata de básicamente un Robin Hood japonés, robaba a los ricos para dárselo a los pobres, y acabó muriendo al ser hervido vivo cuando falló un intento de asesinato contra el líder de Japón de la época, Toyotomi Hideyoshi. Y vaya que todo esto hace que tenga muchas ganas de verlo como un gran kabuki ninja de la clase Assassin dentro de Fate. Volvemos a varios personajes en un mismo puesto, y es que el 14º lugar del top lo dedico a los dioses griegos. Zeus, Poseidón, Thor... Ya hemos tenido grandes y poderosos dioses de otras mitologías, como Quetzalcóatl de la Azteca o Inanna de la Sumeria, así que ¿por qué no alguno de la griega? Además, en Fate Kaleid ya apareció la carta de Magni, hijo de Thor, lo cual no hace más que aumentar las ganas de ver la representación de alguno de ellos.
De ahí pasamos a personajes de relatos clásicos de Arabia. Estoy hablando de Ali Baba, Aladín y Sinbad, posiblemente los 3 personajes más famosos de las Mil y Una Noches. Sinceramente me parece extraño que haya llegado a aparecer Scheherazade como representante de las Mil y Una Noches, pero no ninguno de sus personajes más importantes. No dudo que sus interacciones con ella estarían muy bien, pero más que por eso, tienen tantas historias interesantes estos personajes que me parece toda una lástima que aún no hayan aparecido. Y de Arabia nos vamos a Japón, pero sin dejar de lado el tema de los cuentos populares. La princesa Kaguya es la protagonista de la historia del cortador de bambú, la cual se trata del texto japonés más antiguo que se conoce. La historia nos cuenta sobre una pareja de ancianos que encuentran un bebé dentro de un tallo de bambú, el cual al final de la historia se revela que era una princesa que vivía en la luna. Siendo posiblemente una de las historias más famosas de Japón, por no decir la que más, me echo las manos a la cabeza al pensar que aún no ha sido representada en Fate. Seguimos con el personaje más desconocido del top, la bruja de Endor. Y fijaos si es desconocido que no lo conozco ni yo, que soy quien la ha puesto aquí. Me explico. El caso es que me gustaría ver un necromante dentro de Fate, y ella fue la más famosa que encontré tras buscar un poco. La necromancia como tal existe en el universo de Fate, siendo posiblemente Shishigo Kairi el personaje más representativo de ello en la saga. Pero precisamente por eso me encantaría ver a un Servant dando rienda suelta al poder que pueda llegar a tener esta rama de la magia tan inexplorada en la saga. Y empezamos el top 10 con una idea solo utilizada antes con Sakamoto Ryoma y Oryo, y es más parejas invocadas bajo un mismo espíritu origen. Son Servants que te vienen con un chip de base, ¿quién no podría querer eso? Y se me ocurren varios que podrían quedar genial de esta forma, como Bonnie and Clyde, famosa pareja de ladrones estadounidense, o Romeo y Julieta, trágica pareja del clásico de William Shakespeare. Continuamos con Helena de Troya. Hija de Zeus, fue el punto que dio origen a la guerra de Troya tras ser secuestrada por París. Tuvo muchísimos pretendientes famosos, y más que nada me gustaría verla en Fate justo por quién es. En la guerra de Troya están involucrados una cantidad de personajes acojonante: París, Héctor, Aquiles, Odiseo, Filoctetes, y toda esta guerra tuvo en su centro a Helena. La de juego que podría dar en la saga es simplemente enorme. Hablemos de nuevo sobre dioses, y esta vez sobre la que es posiblemente mi mitología favorita, la egipcia. Ra, Anubis, Osiris, Thoth, Horus, Deneb. Cualquiera me valdría en realidad, pero vaya que quiero ver más de Egipto en Fate. Me encantaría que, por ejemplo, unieran a algún famoso faraón con un dios en su espíritu origen para crear así algo espectacular. Tan solo imaginad si Ozymandias hubiera sido simultáneamente Ra, el dios del sol, o un hipotético Tutankamón unido a Anubis, juntando así los conceptos de la maldición con el dominio del inframundo. No sé si seré solo yo, pero en mi cabeza eso queda muy bien. Caín y Abel, Lázaro, San Pedro, Magdalena, Adán y Eva. En resumen, me gustaría ver más personajes bíblicos. Soy una persona atea, pero estudié en un colegio cristiano, lo cual hizo que me aprendiera bastantes historias bíblicas. Y otra cosa no, pero muchas de ellas pueden ser la mar de curiosas. Con un poco de imaginación estoy seguro que muchos de esos personajes darían muchísimo juego y llegarían a verse realmente espectaculares. Chumatsu no Valkyrie, por ejemplo, ya demostró que se puede con su espectacular Adam, así que ¿por qué no ver algo así en Fate? Y volvemos a Japón, concretamente al periodo Sengoku. Y es que este periodo de guerras ha sido tan adaptado en tantas obras que me hizo interesarme muchísimo por su historia, sus combates y sus generales. Si Oda Nobunaga y Akechi Mitsuhide no estuvieran ya en la saga, los mencionaría a ellos, así que en su lugar dedicaré el puesto número 6 a otros personajes del periodo Sengoku. Date Masamune, también conocido como el dragón de un ojo, Takeda Shingen, también conocido como el tigre de Kai, Hanzo Hattori, también conocido como el líder ninja del clan Iga. Hay mucho de donde sacar aquí, y todo podría quedar espectacularmente bien.
Dedico el puesto número 5 para hablar sobre dos escritores que me encantaría ver. El primero se trata de Miguel de Cervantes, famoso escritor español creador de Don Quijote de la Mancha, el libro más traducido y editado de la historia, solo superado por la Biblia. El único representante que tiene España en Fate es, Avicebrón, y el Cid tan solo fue nombrado, pero Cervantes no solo tiene méritos de sobra para poder aparecer en la saga, sino que el solo imaginarlo invocando a El Quijote con su noble fantasma hace que quiera verlo. Y el otro que quiero mencionar es Edgar Allan Poe, famoso escritor estadounidense conocido por sus relatos de terror. Y vamos, decidme que no soy el único que querría verlo como un caster con un cuervo en el hombro atacando al grito de Nevermore. Sería hilarante a la par que jodidamente fiel a su personaje. Bien, los personajes que se encuentran en este punto están aquí única y exclusivamente debido a que he visto ya como 8 veces el musical de Broadway Hamilton. Pero joder, hay tantos personajes interesantes en la historia de este padre fundador de los Estados Unidos que realmente me encantaría verlos a cada uno de ellos como parte de los Cervantes americanos. Alexander Hamilton por ser la mano derecha de Washington durante la Batalla de la Independencia, escribir la Constitución de los Estados Unidos y ser el primer secretario de la moneda del país. George Washington por ser el primer presidente y el general que dio vida al país. Aaron Burr por ser el rival de Hamilton. El Marqués de Lafayette por comandar la batalla de Yorktown. Eliza Schuyler por fundar el primer orfanato de los Estados Unidos, así como el monumento a Washington. De veras que me encantaría ver a cualquiera de ellos. El tercer puesto es para no otro que al que yo considero más digno de llevar el título de Grand Saber, el militar romano Lucius Artorius Castus, que para los que no lo conozcáis se trata del personaje real sobre el cual se cree que se basó la historia de la leyenda del rey Arturo. Y creo que todos sabemos lo importante que es esa leyenda en la saga Fate. Alguien como Artorius daría vuelco a todos los personajes de la leyenda artúrica, y la de cosas interesantes que podría suponer este personaje para la saga son muchísimas. Solo por eso es que me encantaría verlo. En el segundo puesto se encuentra Aife. Y aquí debo explicarme paso a paso. Veréis, Cuchulainn es de mis personajes favoritos de Fate. Skaha, quien fue la maestra de Cuchulainn, también es de mis favoritos. Y resulta que estos dos en F-Go se tiran bastantes pullitas el uno al otro medio íntimas, que aunque no llegan nunca a ser nada explícitamente romántico, sí que son más que suficiente para que la comunidad los shippee hasta el infinito. Ship que me gusta bastante si os lo preguntáis. Pues el caso es que Aife es la hermana gemela de Skaha, la cual fue amante de Cuchulainn, y con la que llegó incluso a tener un hijo, al cual mató por accidente because Ilak. O sea, ¿os imagináis lo potente que serían las interacciones de estos tres? ¿Cómo se volvería loca la comunidad al ver que de hecho existe un chip canon de Q con Aife, la cual recordemos que es la hermana gemela de Skaha? Los que me conozcáis un poco sabréis que me encantan los dramas románticos. Y el tener a Cuchulainn en medio de esta pasión de gavilanes tiene que ser buenísimo. Y en el primerísimo lugar, como el personaje histórico que más me gustaría ver en Fate, se encuentra Dante, personaje literario de la Divina Comedia, obra de Dante Alighieri. La Divina Comedia nos cuenta el viaje de Dante por las 7 capas del purgatorio hasta llegar al paraíso. Y no os voy a engañar, si se encuentra aquí es única y exclusivamente gracias a que los Burning Abyss, un arquetipo del juego de cartas Yu-Gi-Oh!, es una de mis barajas competitivas de toda la vida. Y es a raíz de ahí que me puse a investigar sobre esta obra y su interesante representación del infierno. Separado este en 7 capas, cada una representando un pecado capital, y con Lucifer en el punto más profundo de este, pues es ese el lugar más frío y alejado de Dios. Imagino por ejemplo a Dante como Grand Rider, comandando tras él a los Malebranches del infierno. Lo que podría hacer la saga con este concepto es inimaginable, y estoy
tan ansioso solo de imaginar por dónde podrían salir con este personaje, tan cercano al infierno y al cielo al mismo tiempo, que definitivamente Dante es el personaje que personalmente más me gustaría ver en la saga Fate. Y eso sería todo, gente. Por supuesto, esta lista son los personajes que a mí más me gustaría ver en la saga, pero en realidad no conozco mucho la historia de casi ningún país. Mi conocimiento tira más al tema de leyendas y dioses, por lo que hasta me ha costado un poco pensar en algunos puestos de este top. Así que, importantísimo que me digáis en los comentarios personajes que vosotros querríais ver en la saga. Estoy deseoso de leeros. Y nada más, gente. Recordad darle a si os ha gustado, podéis seguirme en Twitter para estar al tanto de las novedades del canal y nos vemos en el siguiente vídeo.